Estimables televidentes, bienvenidos a una edición más de Prensa Libre. Y el día de hoy, después de más de 5 años, Más de 5 años, sí. después de 2 semanas de negociación y conversaciones por diversas vías, hemos logrado concluir la entrevista con el joven huachano Iván Arenas, uno de los pocos jóvenes que escribe artículos casi a diario. Me he tomado la tarea de siempre seguirlo, leerlo, fastidiarlo a veces con algunos comentarios. Iván Arenas, gracias por venir aquí a Prensa Libre. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Disculpa más bien porque habíamos tenido pactado esta reunión hace más o menos 2 semanas atrás y por motivos personales no podía estar presente, pero muchísimas gracias a ti y además a toda la gente que nos está viendo. Un saludo para ellos también y esperamos acá que la conversación y la entrevista sea fructífera y que la gente finalmente saque sus conclusiones y sepa ver una entrevista alturada como siempre la haces, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, tus reflexiones sobre el Perú, estimado Iván Arenas. ¿Qué está pasando en nuestra patria? Estamos en la línea delgada del desborde popular. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre lo que ocurre en la crisis institucional de los 3 poderes del Estado? Y diría yo del aparato estatal en su conjunto. Básicamente el Estado, ¿no? Mira, pero yo creo que has comenzado un punto muy importante que es el desborde popular. Yo hace mucho tiempo la verdad es que no conversaba con alguien sobre el tema del desborde popular, que es un tema que en la sociología lo vio Matos Mar, un libro muy interesante a principios de los 80. Y en realidad el desborde ya ha ocurrido, ¿no? El desborde, acuérdate tú que este país tiene 70% de informalidad, 65% de la PEA es informal. Entonces, el desborde ya prácticamente ha ocurrido, ¿no? Y sin embargo, lo que hemos visto ¿Qué es lo que hace que el Estado todavía resista al orden establecido? Establishment, ¿no? Hay 2 cosas fundamentales, porque casi siempre, mira, ¿por qué? A pesar de toda la podredumbre que hemos conocido en las últimas semanas, en los últimos días probablemente vamos a conocer mucho más. Todos los días sale un audio. Todos los días sale un audio y probablemente van a seguir saliendo. A pesar de eso, ¿por qué no se ha derrumbado? A pesar porque la crisis todavía no es una crisis de régimen, digamos, ¿no? Eso es un tema muy discutible porque no es... El tema de crisis de régimen, Gramsci, tú debes ser muy bien, Gramsci lo teorizó. ¿Por qué creo yo que no hay una crisis de régimen? Por 2 cosas fundamentales. La primera, porque la economía sigue funcionando en este país. En este país probablemente vamos a crecer a 4% y eso significa bastante en un país, en un continente que está solamente creciendo a 1.2%. El Perú va a crecer a 4%. Significa que la economía se está moviendo y la ventana de la crisis de régimen no se abre. Segundo, es porque creo yo hay un mundo popular que es extraordinariamente diverso en el país. Y este mundo popular ha emergido con mercados populares. Cuando tú ves Huaura, por ejemplo, y ves la dinámica boyante de la economía en estos últimos años, te das cuenta que hay ahí un mercado popular, hay allí una sociedad emergente, hay un mundo popular que está sosteniendo la economía. Mira, Marx decía una cosa que es fundamental. Marx decía que la democracia es fundamentalmente el régimen de las burguesías. Y yo creo que ahora hay una burguesía no limeña, hay una burguesía clase mediera en las regiones del Perú, ya que esta burguesía, digamos, no es burguesía en su totalidad todavía, no es una burguesía élite, dirigente, pero es una burguesía económica. Emergente. Exactamente, emergente que de alguna u otra manera está sosteniendo la economía en este país. Muy bien. Por eso hay 2 cosas fundamentales, ¿no? Muy bien. Hablar con Iván es o darle cuerda, es soltar a unos conceptos, pues un hombre que lee mucho, pero por fin vamos a tener una conversación con el lector obsesivo. Y amigo de nombre, me dijiste. Bueno, te vi ahí bien abrazado. Le hace mucho tiempo. Claro. Y no está mal, pues. Es un tipo que... Más allá de sus posiciones políticas, Aldo es un gran lector también. Sí, es... A ver, vamos a personalizar ya la entrevista, Iván. ¿Cuál es tu posición ideológica, políticamente hablando, para poder ubicarte y para poder tener una conversación seria, ¿no? Porque una conversación superficial sobre las características, sobre tal vez una cuestión descriptiva
vamos a ir tomando posición. A ver, ¿cuál es tu posición ideológica? ¿Dónde te ubicas? Yo me ubico, mira, ve, yo creo que las posiciones ideológicas en los últimos años, en los últimos tiempos, no lo digo yo, sino además lo dicen, digamos, todos los que estudian las posiciones ideológicas, yo creo que se ha agotado en el país ya las posiciones ideológicas de izquierda y derecha. O sea, no te digo que no existan, ¿ya? Te digo que esas concepciones de izquierda y derecha no son, digamos, no son explicables de todos los fenómenos sociales que se ven en el país, ¿ya? ¿Me estás rehuyendo la pregunta? No, yo no estoy rehuyendo la pregunta. Yo digo que lo que digo es que porque es ser o no ser. No. O sea, lo que te quiero decir es que la izquierda y la derecha, o sea, en esas dos concepciones del mundo no se acaban el gran debate. Por eso quiero preguntarte, ¿eres liberal? Si yo creo... A ver, te voy a dar opciones. ¿Eres liberal? ¿Eres neoliberal? ¿Eres socialdemócrata? ¿Eres socialista? ¿Eres progresista? ¿Eres libre pensador? No, pero ¿qué eres? Quiero que definas y no me digas, bueno, no puede ser todo, ¿no? Mira, yo a diferencia de mucha gente, ¿ya? Yo creo en el Estado. Si eso me hace socialista... Bueno, no eres anarquista entonces, no eres anarquista. Yo creo en el Estado. No eres anarquista. Pero anarquistas hay de todos niveles, hay anarquistas de derecha como de izquierda. Pero ¿no? el anarquista en esencia no cree en el Estado. Ya, pero, ¿no? claro, pero el anarquista de derecha también no cree en el Estado. Claro. Y el anarquista de izquierda tampoco no cree en el Pero, Estado. ¿dónde te ubicas Yo tú? sí creo que el Estado debe existir. Pero ¿dónde te ubicas, Iván? Por eso te digo. Entonces, si la definición ideológica es que si tú crees más en el Estado, crees más en el mercado, yo creo en el Estado. Creo que es fundamental en el Estado. Y luego creo en el mercado basándome en probablemente tú lo conozcas más que yo, basándome en la lógica. Otra pregunta para definirte, porque no te puedo definir, no podemos empezar una conversación si todavía yo no te ubico. Pero yo quiero, por eso yo quiero, mira, quiero terminar de decirte. Deng Xiaoping, ya, en uno de sus tantos artículos que escribió, decía que China necesita dos cosas fundamentales, necesita Estado y mercado. El Estado, para que se haga cumplir la ley, y el mercado para que dé crecimiento económico y el Estado para que disciplinen las empresas. ¿Dónde te ubicas tú? Yo creo fundamentalmente en que debe haber un equilibrio entre el Estado y el mercado. Los liberales quieren que el mercado se acabe, que el Estado se acabe y que finalmente todo esté en manos del mercado. Eso no puede ser. Eso no puede ser, sobre todo porque el mercado y el capitalismo producen desigualdades. Pero te he preguntado dónde te ubicas tú, Iván. ¿Estás reviendo por tercera vez la pregunta? No estoy reviendo. Al contrario, te estoy dando todos los elementos necesarios como para poder decirte que yo creo en el mercado. A ver, una segunda pregunta. Y creo en el Estado. A ver, vamos a hacer una segunda pregunta para ya poder encontrar, porque pues Iván es bastante inteligente y sabe salir de los laberintos que le pongo. Pero vamos a ponerle entre la espada y la pared a Iván. A ver, Iván, escúchame. ¿Crees en la propiedad privada o crees en la propiedad socializada? A ver. Mira, te respondo con esta pregunta. Cuba acaba... Te estoy preguntando a ti, pues. No te vayas por él. Pero te digo, lo que pasa es que yo te quiero decir que todo el debate, o sea, el debate va más allá de izquierdas y derechas. Lo que te quiero decir es esto. Mira, lo que te quiero decir es correcto, esto. Totalmente de acuerdo. Mira, Cuba la filosofía postmodernista, etcétera. Pero yo te estoy preguntando, ¿tú crees en la propiedad privada, sí o no? Mira, Cuba... Iván, te estoy preguntando, ¿crees en la propiedad privada, sí o no? Yo creo en la propiedad privada. Ya, muy bien. Como se señala en la Constitución cubana en esas últimas semanas. La Constitución cubana aprueba la propiedad privada a partir de ahora. Como la Constitución china aprueba la propiedad privada. Ningún régimen que ha alcanzado crecimiento económico es capaz de dividir en la Constitución la existencia de la propiedad privada. Eso es fundamental. ¿No crees en la socialización de la propiedad? No, yo lo que creo es que la socialización de las ganancias tienen que ser socializadas. ¿Me entiendes? Porque finalmente estamos en una república de bien común, de ciudadanos virtuosos. ¿Y quién socializa esas ganancias? Ya. Es el Estado. Una tercera pregunta porque ya se han dado cuenta que usted que está rehuyendo, hace explicaciones. No. A ver, una tercera pregunta. En el mundo, ¿en qué régimen crees que está? ¿En qué régimen del mundo te sentirías más contento? Tenemos Alemania, tenemos Francia, tenemos Estados Unidos, tenemos la China, tenemos el Perú, Argentina, tenemos... Yo soy muy admirador de China, ¿sabes? He escrito mucho sobre China. A mí me gustaría, de verdad, lo que pasa es que en estos países se necesitan un Estado que sea fuerte, que vaya a cumplir las leyes, y eso no me hace a mí ni izquierdista, digamos, ni liberal ni neoliberal, porque creo en el Estado, finalmente. Yo creo en el Estado.
Yo te ubico, mira, yo no voy a poder sacarte una definición porque te rehusas, pero lo que No, yo... no, lo que pasa es Pero, que... porque si tú me preguntas a mí, tú me dices, ¿tú eres liberal? Te voy a decir que no. Si tú me dices, ¿eres neoliberal? Te voy a decir que no. Si me dices, entonces tú eres socialista, te voy a decir, bueno, un socialismo que todavía no lo conozco, pero sí te voy a decir porque creo de que hay algunas experiencias, algunos modelos, algunos hechos históricos y me he demostrado que el socialismo es la parte más humana de los sistemas políticos. Pero te voy a responder que sí. Pero si yo te pregunto por eso, ¿dónde te ubico? ¿Te ubico como liberal, neoliberal? No sé, ¿crees en la tercera vía? No sé, por eso, socialdemócrata. por eso te digo, mira, por eso te digo. ¿O crees que lo que estoy diciendo son concepciones deterministas? ¿Ah? Lo que te quiero decir es justamente eso de lo que te estoy diciendo. O sea, yo creo que la explicación del mundo no se acaba entre izquierdas y derechas. Uh-huh. Yo creo que la izquierda, ya, no, o sea, yo creo que, por ejemplo, ¿cómo puedes entender ahora que en las últimas semanas hay un gran debate en Cuba donde se haga oficial la propiedad privada? O sea, tú no puedes entenderlo. O sea, la gente dice, pues, pero ¿por qué puede ser posible esto? Uno. Y segundo, ¿cómo puedes entender, por ejemplo, que haya gente que diga que el Estado debe desaparecer cuando el Estado es el que sociabiliza las ganancias a través de la educación, salud, políticas públicas? Yo lo que creo es que lo que cree la gente, y la gente cree, mira, la gente que nos está viendo esta pero yo te he preguntado a ti, la gente va más allá de eso. La gente quiere agua potable. Ese es otro tema, ya. Pues, la gente quiere que el Estado funcione. Lo que pasa, ¿sabes por qué te pregunto y por qué soy insistente? Para que también los televidentes nos entiendan. Es que si alguien ya tiene una concepción definida ideológicamente, entonces ya yo voy a poder contrastar vamos a poder contrastar algunas ideas. Lo que pasa es que tú quieres que yo te diga que soy de derechas, no, soy de izquierda, yo no soy... No, pero lo que sí existe en el mundo, después de la Revolución Francesa, recuerda de que existe pues las tres definiciones, ¿no?, clásicas, ¿no? La derecha, la izquierda y el centro. La izquierda y el centro, que es socialdemócrata. Que en algún momento se llamó a los socialdemócratas, ¿no? Entonces, por eso te digo, en estas tres posiciones, ¿dónde te ubico? Entonces, para poder tener una conversación ya de posiciones, porque lo demás podría ser una conversación subjetiva, gaseosa, más demagógica. Pero cuando ya tú conversas con alguien que te dice, mira, yo firmemente creo... Yo creo en el mercado. Entonces... creo en el Estado. Eres liberal, pues, ¿no? No. Yo creo que... A ver, un liberal económico no cree en el Estado. Uh-huh. Yo sí creo en el Estado. Yo creo que el Estado debe... ¿Pero en qué tipo de Estado? Pues, un Estado que sea eficiente. Democracia representativa, una democracia liberal. Es que la democracia representativa... Mira, es un asunto de filosofía política, pero la democracia representativa no quiere decir nada. La democracia tiene que ser representativa per se, porque es democracia. Uh-huh. Que le hayan inventado los apellidos como representativo, deliberativo, participativo, es otra cosa, pero yo lo que creo es que el Estado debe funcionar. A ver, ¿Adam Smith o Carlos Marx? Pero por eso te digo, o sea, eres determinante en tu posición. O sea, Adam Smith o Carlos Marx. Yo creo. Por eso, o sea, para poder ubicarte, pues decir, tú no puedes decir yo Esta entrevista es muy buena porque además hay una. Tú no puedes decir yo estoy con Adam Smith, pero también estoy con Carlos Marx. Pues eso no puedes. O sea, tú tienes que ubicarte en una posición y esa posición tienes que desarrollarla para que tú puedas tener seguridad en tus conceptos. Pero yo te digo, Carlos Marx uh-huh. hace una loa al capitalismo, ¿ya? Uh-huh. A propósito de un estudio que hace los Estados Unidos. ¿Una loa al capitalismo? Sí, claro que sí. Y hace además una loa a las fuerzas productivas, que es básicamente capitalismo. Hace un estudio, no es una loa, es un estudio riguroso de los modos de producción. No. Concretamente en Estados Unidos, uh-huh. y concretamente basándose en un antropólogo, no me acuerdo el nombre de un antropólogo de Estados Unidos, él dice que el capitalismo es fundamentalmente que desarrolla las fuerzas productivas y genera progreso en Estados Unidos, cuando él hace un estudio de Estados Unidos. No es un estudio grande, digamos, pero es un estudio que por lo menos lo menciona. Pero yo te digo, o sea, que en este país, nosotros digamos, yo soy deterministamente de izquierda, yo soy deterministamente de derechas, yo creo que no ofrece una solución para la gente, para la inmensa mayoría de la población. Pero la intermitencia tampoco, ¿no? O sea, tampoco es la posición. Tampoco. La posición ecléctica. Tampoco. La posición ecléctica tampoco es buena. Tenemos que tener de alguna manera. Yo completamente de acuerdo contigo. Mira, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Por eso te digo, mira,
¿Cuál es el modelo que tiene cuál es el que- modelo que tenemos como economía nosotros los peruanos? Pero Como el Estado, por ejemplo, Pero yo ¿no? te digo, mira, Es una economía... los grandes debates, Ujú. hace 40 años, los grandes Ya. debates venían de Moscú Ujú. y de Washington. Así es. ¿No? Y probablemente la tercera, la posición socialdemócrata que venía de los países no alineados. Pero esos eran los grandes debates económicos. Esos eran los debates económicos. A partir de ahí uno se movía. ¿Qué es? ¿Pro chino? ¿Pro ruso? ¿Moscovita? En fin, ¿ya? Pero mira, por ejemplo, ¿qué han hecho los chinos? Si nosotros vamos a esos mundos de los grandes China debates. ya no es China tiene una economía planificada internamente, pero tiene una economía neoliberal para afuera. Pues. Mira, pero lo que te digo Es una- China ha hecho una cosa. Es una posición híbrida. No, pero China ha hecho la posición híbrida. Ajá. Ha sacado 500 millones de pobres de China. La posición híbrida. Debe O sea, ser cierto. al final, lo que vale es que la gente Pero, salga de mira, pobreza. ¿qué conocemos de China? China es doble rank en el Perú, ¿no? O sea, China es un país que ha superado la explotación de los capitalistas. O sea, en China no se, tú no vas de China, no vas a aceptar no van a aceptar En China no hay huelga, por ejemplo. No hay huelga, claro. No juega un O sea, sindicato. Es ilógico hacer una huelga por en eso un te digo, sindicato. pues es la explotación más deshumanizante. Ya, pero al frente, ¿qué tenemos? Al frente tenemos, evidentemente, capitalistas que no han sido capitalistas. Pues, eso es lo que te digo. O sea, el capitalismo, el mercado, Ujú. el capitalismo es, por su propia dinámica interna, es excluyente. ¿Me entiendes? No incluye, porque evidentemente es la ganancia, que no está mal además, te digo, pero ese es el gran motor que enciende las turbinas del capitalismo. Ujú. Pero lo que te quiero decir es que finalmente Bien, estos escucha. grandes debates, el debate de cómo es China, dónde, ahora, digamos, ¿qué comunista dice, bueno, qué es China? ¿No? O sea, China ha sacado 500 millones de pobres de la pobreza, es la gran locomotora mundial, nuestras materias primas van directamente a China, por lo menos el cobre va directamente a China, o gran parte del cobre, y está creando un gran mercado, por ejemplo, en África, es un gran mercado. Ahora, eso es lo que está haciendo China. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Hay una guerra comercial con Trump, ahorita entre China. Trump, el gran pope del conservadurismo liberal, ha cerrado los mercados. O sea, ¿cómo te explicas tú que es liberal cierra El los mercados? republicanismo duro de la ultraderecha nacionalista, pues no. Por eso te digo, o sea, cuando tú dices izquierda y derecha, o sea, ¿cómo te explicas que Trump Lo que pasa es que Trump cierre mercados a pesar de ser republicano y los Lo republicanos que pasa es que creen en la China es apertura? capitalista, Rusia es capitalista, Estados Unidos es capitalismo, pero cada uno tiene sus propias particularidades, ¿no? Entonces, hay una ruptura de algunas, Entonces, si tú me preguntas en el mundo quién es, entonces, ¿estás de acuerdo conmigo cuando dices que la definición de izquierdas y derechas puede ser claro, muy relativa? no hay una polaridad, por eso, pero eso no quiere decir que al no existir una polaridad no quiere decir que no existe el socialismo, ¿no? O sea, Yo no lo niego. no, por Lo eso que te digo es que no sigue, se puede explicar cosas. sigue vigente el socialismo, o el capitalismo de Estado que tiene, por ejemplo, Cuba, pero y las variantes, pues, ¿no? Que tiene, por ejemplo, una variante muy interesante el socialismo o aspirante al socialismo es lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en lo que pasó en Ecuador. ¿Tú crees que Evo ha tocado? Mira, los dos grandes cimientos de la economía liberal Ujú. es la macroeconomía y la inflación. Así es. ¿Tú crees que Cuba ha tocado la macroeconomía? Bolivia ha tocado, Ecuador ha tocado. No han tocado. No han tocado los grandes Pero bueno, pilares de hemos llegado a estos puntos, por eso te digo, o sea, tratando un poco de poner entre la espada y la pared, Iván, pero ha sabido a través de sus explicaciones, escaparse de la pregunta. No en es fin, eso, no es eso. en fin. Le he dejado Pero, más que claro a la gente. claro, él ha dicho de que cree en el Estado y también cree en el mercado, ¿no? Bueno, así lo definimos. Muy bien. Iván, vamos a hacer algunas reflexiones para poder avanzar en esta conversación tan interesante con un joven que lee. Y bueno, lo siguiente, Iván, en la región latinoamericana tenemos ciertos asuntos que todavía están por resolverse. ¿Tienes una posición antiimperialista contra los Estados Unidos o crees que deberíamos seguir teniendo lazos como lo hemos tenido con los Estados Unidos? ¿Cuál es tu posición con respecto al imperio? Pero finalmente, mira, yo creo que el imperialismo existe, el imperialismo económico político existe, eso no lo van a negar. Mira, todos los grandes, por lo menos ahora he estado leyendo a un geopolítico que se llama Robert Kaplan, que
Él dice que, por ejemplo, que existe 3 imperios en En el mundo. ¿Ya? El primero es el imperio norteamericano, ¿ya? El segundo es el imperio de Europa, ¿ya? Con Berlín a la cabeza. Básicamente es un imperialismo alemán. El tercero es el imperialismo ruso, ¿ya? Y el cuarto podría ser, aunque todavía no se concatena de una forma exacta, ese imperialismo chino, pero digamos, Asiático. hay 3 tipos de imperialismos. Entonces, digamos, que lo diga alguien que es un experto en política, evidentemente pesa mucho. Yo creo que existen imperialismos económicos y políticos en el mundo, yo sí creo. Ahora, curiosamente esos imperialismos... Pero el que más daño nos hace es el que le tenemos al norte, ¿no? O sea, a nosotros como Latinoamérica, te pregunto, ¿no? Porque, por ejemplo, somos el continente de mayores brechas económicas. O sea, tenemos la inmensa mayoría pobre, extremo pobre, y una reducida minoría en Latinoamérica que se enriquece, ¿no? Que tiene un status quo. Pero Entonces, el continente más injusto en el tema de desarrollo es Latinoamérica. Por eso te preguntaba, ¿qué reflexiones tienes sobre el tema? Pero por eso te digo, o sea, hay que entender, hay que sacar algunas cosas que están probablemente nosotros estemos, o sea, cosas que ya están per se y no necesariamente sean ciertas. Mira, el Perú como nunca ha reducido pobreza, como jamás en la historia republicana. Pero según la estadística, hemos subido Ya, de 22 a 21, pero mira, hace 20 años este país tenía 60% de pobreza. Uh-huh. Y ahora tenemos 20% de pobreza. Nunca jamás en la historia de la República, hemos tenido solamente un quinto en pobreza. O sea, exacto. Tenemos menos ladrones que antes, pues, ¿no? Ladrones no, tenemos menos pobres que antes. Y también menos ladrones. No sé si tenemos menos ahora, probablemente tenemos ahora, más. te voy a preguntar algo que va relacionado allí. ¿Tú crees que el Estado es un mal administrador? Porque la pregunta es, ¿debemos nosotros entregar, como lo estamos haciendo, toda la administración de recursos estratégicos a la empresa privada o al mercado privado? ¿O deberíamos tomar un impulso para retomar y tener la gallinita de los huevos de oro? ¿Y qué piensas tú cuando he escuchado casi la mayoría de ideólogos neoliberales, el Estado es un mal administrador? ¿Qué piensas sobre esta pregunta? ¿El Estado realmente es mal administrador o es que realmente obedece a otros intereses del mercado? Pero mira, cuando, por ejemplo, cuando vamos a hablar del Estado, el Estado ha tenido el año pasado... Por ejemplo, somos el primer productor, somos en el mundo el primer productor de plata en el mundo. Sí, claro. Pero ¿qué empresa peruana qué empresa que tenga qué empresa peruana explota y las utilidades? Pero mira, yo quiero hablarte básicamente en ese tema del Estado, ¿no? O sea, el Estado ha tenido mucho dinero, como jamás en la historia de la República. ¿Ya? El Estado ha tenido este año tiene 152.000 millones de soles. Eso ha sido no producto de una administración del Estado, pues es el de las regalías mineras. Pero por eso te digo, pero finalmente el Estado ha tenido riqueza. Ya, ha tenido mucho dinero y sin embargo, en esos últimos años, ¿qué hemos visto en el Estado? Hemos visto César Álvarez, ¿ya? César Álvarez. Tenemos 13 ex gobernadores que están prófugos o encarcelados. 13 gobernadores. Tenemos obras inconclusas. La gente debe saber que tenemos obras. Mira, tú por ejemplo eres tan crítico de Barba. Ajá. De acá, volviendo a lo local, Pero mira, por ejemplo, Barba representa al Estado, porque es el Estado, Barba. Mira, pero él es el Estado político. Me refiero al Estado como al Estado dentro de la estructura de administrar, ¿no? O sea, pero por eso te digo, o sea, Barba, que es parte de esa estructura vertical del Estado, que esa estructura y superestructura, digamos, ¿qué ha hecho con tanto dinero que ha tenido? Por ejemplo, ahora ha dejado un proyecto a la mitad. Abandonado. Una obra de... Eso es el Estado. El Estado ha tenido tanta plata, pero nunca hemos visto tantos corruptos, tantos ladrones, tantas bandas organizadas, tantos criminales alrededor del Estado. Entonces, ¿quién está mal en ese ¿Por qué los ideólogos del neoliberalismo, del mercado puro, fundamentalista, que cuando dicen no, pero vamos a privatizar, vamos a recuperar, cuando se escuchaba la llanta de Polo Rojo y decía algunos sectores estratégicos como puertos, aeropuertos, vamos a explotar y administrar algunas mineras, la derecha más rancia, la derecha más achorada del Perú dijo, no, el Estado es pésimo administrador.
esas reflexiones te pregunto, porque yo digo, si el Estado es tan mal administrador dentro de la doctrina, todo esto, ¿por qué el Estado chileno tiene la gallinita de los huevos de oro con Codelco? ¿Por qué Codelco sí puede ser, dentro de un modelo neoliberal, puede ser, es que los chilenos son tan astutos que ellos no le siguen la receta de Washington no lo siguen al pie de la letra, y ellos dicen, no, pues, nosotros lo único que tenemos como recurso valioso es el cobre, y del cobre sale presupuesto para defensa, para educación y para salud. Nosotros, ¿qué mina de todos los minerales que tenemos, de la plata, del oro, del cobre, del zinc y otros minerales que tenemos, qué mina explota el Estado? Mira, pero, o sea, yo digo, cuando uno habla de Chile y habla de Perú y se ponen las comparaciones que tú haces, mira, el Estado no nace con el neoliberalismo, ¿entiendes? O sea, claro, por el Estado no nace con el neoliberalismo. O sea, nosotros tenemos 200 años de Estado republicano, ¿ya? Y probablemente más tiempo digamos, de Estado colonial, de Estado virreinal, colonial y republicano. Chile, el problema, por eso te digo, o sea, el problema del Perú y a diferencia de Chile es que Chile tiene un Estado profesional, que no solamente está en temas extractivos, sino además está en toda la funcionalidad del Estado. Por ejemplo, tú comparas un carabinero, pero no hay que entrar en detalles que no ayudan a la reflexión. En economía es práctico, o sea, en economía tú tienes que pensar, a ver, ¿qué es lo que más dinero, por ejemplo, en Antamina decía, no, pero la mina está haciendo que ustedes tengan proyectos productivos, van a crear estas cositas, entonces, ¿de qué sobrevive el Estado peruano? De las regalías mineras, de las exportaciones de materias primas. Entonces, la pregunta es, el modelo neoliberal del Estado chileno, ellos han dicho, el mercado no se mete en el tema del cobre. El cobre nosotros como Estado lo extraemos y lo vendemos al mundo. Te pregunto, nosotros como Estado peruano, sin tocar ningún contrato que ya hizo el Estado, ninguno, simplemente las minas que las tenemos ahí, que están para explotarlas. ¿Por qué el Estado peruano se rehúye? Y yo no he escuchado ningún partido político que haya dicho, bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo que hace el Estado chileno, de extraer los minerales y venderlos. Pero ahora, una vez en una clase de maestría, termino con esto para que poderte en una clase de gestión, de la maestría de gestión pública, alguien decía, no, pero el Estado es mal administrador. Decía, oye, pero el Estado vas a ser tú te estás preparando para que tú puedas conocer las herramientas de la gestión y puedas tú establecer tu trabajo. O sea, hay una campaña oscura que está relacionada al velasquismo, que te relacionan a la cuestión izquierdista, que no tiene nada de izquierdista, de simplemente extraer los minerales y como Estado exponerlo y venderlo al mundo, como lo hace Chile. Pero yo creo que tú partes de una idea en la que yo difiero totalmente, porque para mí el Estado no nace de hace 20 o 30 años, o no nace con Velasco. O sea, yo no creo, o sea, estudiar al Estado no es estudiar los últimos 30 años al Estado. Estudiar el Estado es cómo se forma el Estado peruano, cómo se profesionaliza el Estado peruano, cómo se es eficiente el Estado. Mira, o sea, el gran debate en este país en 1820-21 fue cómo crear una república de ciudadanos virtuosos que vivan en bien común. Allí se formó el Estado peruano. Mira, acuérdate tú, Chile, el Estado chileno, a que tú hago referencia, ¿no? Hace referencia. El Estado chileno no se formó hace 30 años, no se formó con Allende. El Estado chileno se tuvo... ¿Pero qué tiene que ver el proceso histórico con algo tan pragmático que es extraer y vender? Tiene mucho que ver. A ver, porque explícanos. Tú tienes que profesionalizar el Estado. Max Weber decía, si un Estado eficiente, no habría historia. Ahora, mira, por eso te digo, ¿sabes qué es lo que González Prada lo dijo? ¿Sabes lo que hace daño al Perú? Claro, tienes toda la razón. Te doy toda la razón en el único punto donde tú dices hay que profesionalizar el Estado.
Lo que pasa es que el Estado, el Estado que nosotros tenemos tiene disculpen la palabra, una maldita costumbre del cargo de confianza. Ningún cargo en el Estado debe ser de confianza, todo debería ser meritocráticos y de capacidades. Entonces, tú ves a Codelco, la administración es cuasi privada, la administración, pero la utilidad es para el Estado. Por eso te digo, o sea, mira, Chile tuvo dos procesos claves en la formación del Estado chileno, el Estado República. La primera es Diego Portales, ya, y la segunda es la guerra entre conservadores y liberales en Chile. Entonces, o sea, en el Perú no hubo una visión de profesionalizar y de hacer meritocrático el Estado. Porque mira... Con Velasco se intentó. Se intentó. Es que hubieron, mira, o sea, cosas en serios, o sea, de profesionalizar el Estado, de hacer meritocrático el Estado, no de refundar la República, sino de ponerlo al Estado, al debate republicano. Tú te refieres pues a la visión país, ¿no? La ideología del país, a la formación de cuadros que puedan sostener el Estado, a eso te refieres, ¿no? Con Diego Portales, la visión del Estado chileno. Exactamente, o sea, nosotros claro, no tuvimos ni a un Diego Portales ni tuvimos una guerra entre conservadores. Probablemente hubo una guerra entre conservadores, quiso haber una guerra entre conservadores y liberales en el Perú. Pero mira, tú cuando vas a 1800... ¿Y por qué crees que eso sea la raíz de nuestros males? Porque evidentemente, mira, o sea, ¿cómo nace? Mira, yo trato de hacer una reflexión, una lectura, una tesis sobre eso. Una lectura un poco republicana, ¿ya? En 1820-21 hubo un gran debate en este país. Si somos una monarquía, somos una república. En este país no, en la oligarquía gobernante. Pero por eso te digo, mira, los cholos, los negros no estaban interesados ni entendían qué era la primera constitución. Ajá. La primera constitución, o sea, la república fue un régimen excluyente. ¿Por qué? Porque ¿qué decía la república? La república decía tres cosas fundamentales. Son ciudadanos quienes tienen educación, quienes tienen acceso a propiedad o quien demuestra tener dinero a un oficio. Claro, o sea, eran conceptos cuasi europeos. Del 100% de peruanos, ¿cuántos tenían esos requisitos? La mayoría de criollos tenían esos. Pero ¿cuántos eran esos? Eran el 20% del país. El otro 80% del país fue excluido por la República. Entonces, probablemente allí empiezan uno de los grandes males en este país. Entonces, pero eso es algo referencial. Todos los que han estado en esa etapa ya no existen. Estamos en una etapa. No, pero ese gran debate, ajá, ¿sabes cuándo empieza nuevamente ese gran debate? Es ese gran debate mira, cuando González Prada, se perdió la guerra con Chile, González Prada estaba en el Cerro El Pino y vio con su catalejo que habían que San Juan y Miraflores, la batería de San Juan y Miraflores estaban retrocediendo, se dio cuenta y dijo: el verdadero Perú está al otro lado de los Andes. Es decir, este no era el Perú. En la guerra con Chile se notan las fracturas de los dos países. Ese gran debate, Luis, ¿sabes cuándo emerge? Emerge con Mariátegui, emerge con Aya La Torre, con Ribagüero, con Belaúnde, ¿ya? Y ese gran debate es finalmente ¿qué hacemos con el INDE? O sea, el gran debate republicano que fue en 1821 recién se empezó a debatir 100 años después. 100 años después. En el lapso de este gran debate hubo gente que decía: ¿cómo podemos hacer para que el indio sea parte de esta república? A ver, yo para poder ya ir definiendo, te entiendo como el Estado moderno que el Chile tiene, porque tiene identidad política, identidad y capacidades también profesionales para poder tener lo que tiene. Pero yo te pregunto, ¿crees que nosotros como país, como lo está haciendo Bolivia, que también tuvo las mismas fracturas muy parecidas a la nuestra, llena de traidores, que es análisis en proceso y es válido, Iván, y yo lo reconozco, es válido? Pero Bolivia ha empezado a tener un régimen bastante interesante, está pagando su deuda externa, empieza a compartir las utilidades con las empresas de hidrocarburos. ¿Por qué no podemos nosotros seguir ese camino? ¿Por qué no podemos? Mira, estamos en una crisis total del Estado. Algunos hablan de reforma, algunos hablan de salida institucional. Y yo siempre vengo diciendo estos días que estamos en una línea muy delgada para un golpe de Estado, para una aventura militar, o
para que los sectores más extremos puedan justificar sus actividades terroristas y empezar a conspirar contra el Estado, y tendría apoyo popular, porque yo he escuchado en las calles, y me imagino que tú también, Iván, hay que meterle cuello a todos, ¿no? Hay que matar a todos los corruptos, eso es lo que se... Sí, claro, la gente sabe desafección, hay una desafección de la política, y eso tiene casi legitimidad, ese discurso. Claro, tiene legitimidad ese discurso, pero la gente al final del día necesita trabajo y necesita empleo, y la gente se da cuenta que, por eso te digo, ¿por qué hay una crisis de régimen y no cae en democracia? Porque en este país el mundo emergente, el mundo popular, tiene trabajo. El mundo emergente no vive el Estado. El mundo emergente, mira, tú vas a Vegeta, y en Vegeta hay un mundo emergente alrededor de la agricultura como nunca antes en la historia, y además contradice mucho la tesis liberal, porque la tesis liberal decía que para tú tener riqueza probablemente tenías que tener propiedad, pero muchos agricultores que han dejado el algodón y la caña de azúcar y han dejado el maíz y ahora se pasan por ejemplo a la fresa, ¿ya? No tienen propiedad, alquilan. Lo que te quiero decir es que el mundo emergente y el mundo popular en este país está en una dinámica absolutamente distinta. Ahora está de moda el maracuyá, ¿no? De moda maracuyá, pero digamos... Tiene razón. Pero mira, lo que te quiero decir es que el mundo emergente y el mundo popular al que yo me dirijo, al que yo he dedicado cientos de artículos y es el que más me preocupa a mí, ese mundo reniega de sus políticos, pero ese mundo no está... entrando a una discusión seria, ellos no representan pues ni el 20% de la economía nacional. No. Lo que, por eso te vuelvo a poner en alto y te digo, Iván, tú eres joven, yo soy joven, nuestro país tiene ingentes recursos naturales. Tiene una renta natural. Claro, nosotros muy bien, ¿por qué no compartimos con el mercado? Te pregunto directamente, ¿por qué no compartimos con el mercado lo que tenemos? Muy bien, que el mercado tenga un 80%, yo no tengo problema, que tenga un 80% de la administración de nuestras mineras, y el 20% que lo tenga el Estado. Pero mira, sería suficiente, Iván, hablando ya de temas macroeconómicos, será suficiente para el bienestar que tanto buscamos. Porque sin tener un solo sol de las utilidades que no administramos, como tú dices, hemos generado riqueza que se ha ido a las manos de la corrupción. Pero yo digo, ¿y qué pasaría si el Estado empieza a reformular ese pensamiento fundamentalista neoliberal de que todo, no podemos, cuando alguien habla de que cuando alguien ha osado hablar de decir, bueno, hay que empezar a nacionalizar, hay que empezar a tener nuestros propios recursos, no, ese es terruco. Pero mira, o sea, esas ideas para el neoliberal o para el liberal son ideas subversivas. Pero mira, es también determinista por una cosa sencilla, mira. Primero, corrigiendo Tomás que dijiste, o sea, el mundo popular es un mundo del 70% de la PEA. O sea, no es el 20% de la economía, es el 70% de la economía y es informal. Y el 65% de la PEA, es decir, la gente que trabaja, es informal. O sea, es un mundo absoluto, es el mundo que pesa en el Perú. Es un mundo que no tiene ni siquiera estadística, ¿no? Ese es un lado. La informalidad, tiene razón. Ese es un lado, ¿ya? Lo segundo, mira, tú pones el ejemplo de Chile. Me parece válido. Yo creo que Chile, así como Chile tiene a Codelco, tiene a varias empresas privadas, absolutamente válidas. Estatales. No, pero también tiene además empresas privadas. Pero mira, alrededor del cobre también, aparte de Codelco. Pero el otro modelo, por ejemplo, el otro modelo es Australia. Ya. Y el otro modelo es Canadá. Canadá, por ejemplo. El otro modelo es Canadá y Australia. Mira, las empresas más importantes de mineras en el mundo son canadienses y son australianas, básicamente canadienses. Entonces, lo que te quiero decir es que si tú me dices, sacas el modelo de Chile y dices, pero ¿por qué no podemos hacer el otro? Y yo te pongo el modelo de Canadá y el modelo de Australia, lo que te quiero decir es que el problema no es ni siquiera ese, el problema es de cómo tú estás estructurando el Estado, ¿me entiendes? Porque no me vas a negar que hay menos corrupción en el Estado, o sea, si tú comparas el nivel de competitividad y el nivel de calidad institucional entre el Estado canadiense, el Estado australiano y el Estado peruano, el Estado peruano está en la pata de los caballos. Lo que te quiero decir es que no es el modelo económico de que está en discusión, sino es el modelo del Estado. ¿Qué hacemos con el Estado? Muy bien, tú dices, digamos lo de Chile, yo te digo, pero ¿por qué no miramos a Canadá?
¿Por qué no viéramos a Australia? Donde no hay empresas estatales en los sectores extractivos, pero a pesar de eso tienen mejor calidad de vida que, por ejemplo, un chileno promedio. Pero están industrializados, pues, han industrializado. No, pero industrializados... Estamos hablando que nosotros somos un país primario exportador. Y Canadá tiene el 80% de su economía. Pero tiene maquinaria pesada, pues, Canadá exporta maquinaria pesada. Pero alrededor de la minería, justamente. Sí, pues, o sea, mira, cuando no confundamos. O sea, ese es el otro gran debate. Lo único que nosotros tenemos son los recursos minerales, que ni siquiera son nuestros, los concesionamos, los privatizamos, los vendemos. Y para colmo, ni siquiera nosotros con el régimen normativo de la SUNAT tenemos que devolverles a las grandes mineras, tenemos que nosotros pagarles, tenemos que devolverles. Por ejemplo, mira, eso te digo, o sea, hay que desterrar ciertas cosas que se creen que están per se. Mira, Canadá, el 80% de la economía canadiense es recursos extractivos. ¿Ya? Pero tiene industria pesada. Pero la industria pesada justamente son clústeres, son conglomerados que se han hecho en base a las industrias extractivas. Australia, el 70% de la economía australiana es básicamente industrias extractivas, es fundamentalmente minería. Noruega, el 80% de la economía noruega es de lo que tú llamas primaria exportadora. ¿Qué ha hecho Noruega con el petróleo? Ya, te escucho. Noruega ha hecho con su petróleo un gran fondo soberano. Todas las ganancias que vienen del sector petrolero han ido a este fondo soberano para que este fondo soberano mañana más tarde sea inversión, educación y salud, se capitalice. Es decir, el problema no está en que si la empresa debe ser pública, debe ser privada. El problema está en el modelo del Estado que nosotros necesitamos. Claro. Mira, tú cuando dices Australia, Canadá es un país industrializado justamente en base a la minería y en base a la industria forestal, que son industrias extractivas. En el Perú tenemos minería y tenemos industria forestal, sin embargo en forestal solamente hemos exportado 150 millones de dólares. O sea, lo que te quiero decir es que el problema fundamental, y ahí viene la discusión mía, es que qué modelo de Estado queremos construir. Debemos implementar, claro. Ese es el gran debate, ¿me entiendes? Porque el que tenemos está a la deriva. Exactamente. O sea, Chile tiene un mejor Estado sin duda, pero Australia tiene mejor Estado. Pero la pregunta que al final de toda esta discusión se resuelve es: ¿quién es el Estado? El Estado son los ciudadanos que tienen responsabilidad de administrar, ¿no? O sea, al final el recurso más importante de un país es el recurso humano, es decir, pero yo te pregunto, este Estado, el que nosotros tenemos, el que Fujimori implementó a fuego y sangre desde los años 90 en adelante, y que los partidos políticos han aupado también, han aplaudido, han dicho sí, piloto automático, etcétera, etcétera. Este Estado es el que ha destruido las instituciones. Al destruir las instituciones ha destruido el recurso humano. Entonces, por eso que todo el mundo habla pues de reformar, de cambiar, porque ya va al abismo porque ya es insostenible. Pero hay otro tema que, por ejemplo, por eso tú ves el Estado en los últimos 20, yo no veo el Estado en los últimos 20. Yo creo que el gran problema del Estado pasa en la fundación de la República. Pero ellos no están, pues, Iván. Por eso, ellos ya no están. Es que la herencia del Estado. O sea, ¿tú crees que ha pasado como ADN? Sí, claro. Mira, porque los países no nacen de ayer. O sea, lo que te quiero decir es que todo país tiene una onda larga, como decía Ferdinand Braudel, ¿no? O sea, todos los países son la continuidad de algo. Nosotros somos un imperio, hemos acabado en otro imperio para finalmente ser una república. Ya, ¿cómo es esta república? Eso ya tiene un tufo más monárquico, ¿no? No, pero lo que te quiero decir es que yo no veo el Estado en los últimos 20 años. Yo no parto el análisis del Estado desde el gobierno de Fujimorato, tampoco desde Velasco, tampoco desde... Tú empiezas desde el génesis del Estado. Yo empiezo desde la Fundación Republicana, que es lo que yo estoy estudiando. Entonces si te vas a dar con la gran decepción, porque el mismo San Martín mandó a desarmar a los montoneros de Guarochirí, de Yauyos. O sea, es terrible. Por eso mira, ahora. Bien, vamos terminando esa parte, Iván. Me parece que es una discusión todavía bastante larga. Lo que sí nos hemos puesto de acuerdo es que este Estado ya no va, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Ese es el punto en común que tenemos los dos, que tenemos que entender qué tipo de Estado necesitamos, y para eso hay que fortalecer las instituciones.
A ver, Iván, vamos a hablar un poco de la política, ya partidaria. Vamos a hablar de política, ya vamos a entrar a la política más menuda. Tú que eres, un gran lector, ¿tú crees que los grupos que tenemos, te escuché en la mañana hablando de los partidos políticos y también de los movimientos regionales, ¿qué ha pasado con las instituciones políticas en nuestro país? ¿Existen instituciones políticas? Es muy difícil, ¿no? O lo que tenemos es un... No, son conglomerados, son gente que lo único que quiere es pues entrar al Estado para robar. Pero lo que yo dije en la mañana es... Coalición de Independientes. Coalición de Independientes, como está el libro acá de Mendoza, de Zabaleta, Mauricio, ¿no? Zabaleta. Pero las reglas no escritas de la política electoral. Pero mira, ahora, yo creo fundamentalmente en los partidos políticos. ¿Por qué no ha permitido el modelo, el Estado? ¿Por qué no les ha interesado tener partidos políticos? Porque cada 5 años o cada 4 años lo que vemos es un grupo voluntarista, un grupo caudillesco a veces, que van a hacer un gasto oneroso, luego llegan al poder y... Pero mira, yo nuevamente quiero ir a la sociología para poder darle una interpretación, una aproximación mía, claro. Que es absolutamente personal, una opinión. Mira, ¿por qué hay tanta desafección en la gente por los partidos? ¿Por qué la gente no reconoce los partidos políticos? Pero ¿existen instituciones partidarias o te vuelvo a decir que tendríamos... Formalmente existen, o sea, pero son una pequeña... Formalmente, en la formalidad existen, ¿no? Es cierto. Ahora, ¿por qué el Perú real, o sea, le digo, ¿por qué está tan fuera del Estado? ¿Por qué los partidos políticos se dice en la ciencia política que son la correa de transmisión entre la sociedad y el Estado? ¿Por qué los partidos políticos han dejado de ser esa correa de transmisión? ¿Por qué los movimientos regionales no pueden ser esa correa de transmisión? ¿Por qué se ha roto? Por una razón sencilla se ha roto. Porque en este país, mi querido, estimado Elvis, hay un mundo, absolutamente un Perú distinto hace 20, 25 años. Yeah. Mira, cuando yo te hablo por ejemplo, cuando hablan de la cultura del emprendedor, mira, hay gente, mira, por eso te digo, o sea, la dinámica económica, la cultura económica de la gente ha cambiado. Porque hay gente que no se ha hecho millonaria, pero hay gente que se ha hecho clase media sin pedirle un cobre al Estado. ¿Ya? Sin pedirle un cobre. Yo conozco casos que ha venido gente... ¿Qué tiene que ver eso con la institución? Muchísimo. Porque esta gente tiene una cultura política distinta, una cultura económica distinta. Esta gente no cree en partidos políticos porque los partidos políticos no van hacia ellos. Los partidos políticos representan a un sector social. Claro. Son el reflejo de una sociedad. Exactamente. Sí. Ahora, ¿qué partido, por ejemplo, político representa los grandes intereses de las mayorías en el Perú? No te hablo de las mayorías que salen a hacer marcha, te hablo de la mayoría, de la gente que está trabajando en el agro, de esa gente que está trabajando. No hay partidos políticos. O sea, el problema es un problema sociológico, un problema de interpretación de la sociedad. Entonces, los partidos políticos van a desaparecer porque las respuestas que dan a la gente son respuestas de otro siglo. Tienen que darle otras respuestas. Según la hipótesis que tú tienes o la tesis que estás investigando. La aproximación, tampoco tenemos de aquí unos 20 años más para seguir en lo mismo. No, hace falta que los partidos políticos vean a la sociedad, que interpreten mejor a la sociedad, que vean cómo está funcionando la sociedad, que vean la sociología de la gente, qué es lo que quiere la gente, cómo ha cambiado la gente, cómo nace el informal, ese informal quiere ser formal, cómo restablecemos el contrato social, cómo los partidos políticos pueden entrar en esa sintonía de contrato social. En este país se ha perdido el contrato social. Iván Arenas, que yo tengo una hipótesis, que es el mercado es el que impide que las instituciones políticas se fortalezcan, porque he encontrado un gran puerto para esquilmar este país subdesarrollado. Las instituciones jurídicas, políticas son débiles, son corruptas. Yo aspiro, yo soy antiimperialista, pero aspiro a que los partidos sean como en los Estados Unidos, como un republicano, como un demócrata, pero son partidos. Hay una institución de cuadros. Es más, algún momento yo decía que el Partido Aprista era el último partido de los partidos que habían existido en el Perú. Pero ya ni siquiera el Partido Aprista, ¿no? Ya ha terminado siendo también lo mismo, ¿no? Un concierto de voluntades,
un concierto de inversiones logísticas, y con eso se hace campaña y se llega al poder, se gobierna a lo que manda el mercado. Eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, para ponerle un freno al mercado, el mismo Estado tiene que reestructurar, y creo que por ahí va, ¿no? Suavemente, pero por ahí va, un referéndum para fortalecer el sistema democrático, la alternancia democrática, y dar un poco el oxígeno que necesita para que el Estado tenga legitimidad social. Esa es la hipótesis que yo tengo, ¿no? Pero mira, ahí sí completamente diferimos, porque yo creo que, por ejemplo, en la Unión Soviética había un solo país, había un solo partido político, ¿no? Claro, pero estamos hablando de sociedades que aspiraban a o sea, sociedades cerradas, totalitarias, ¿no? Lo que te quiero decir es que en Cuba, por ejemplo, existe un partido político. Esa es una de las grandes críticas que yo tengo con Cuba, o sea, porque yo creo que mientras más pluralidad exista es mucho mejor. ¿Por qué? Pues yo te pregunto, ¿el mercado existe o no existe? El mercado es un poder fáctico. Y ese poder fáctico no le interesa la institucionalidad del Estado. Es más, si por el mercado fuera que no existe el Estado, Por eso te digo, o sea, por eso te digo, hay que buscar un equilibrio entre el mercado y el Estado. Mira, yo creo que el mercado es fundamental para el crecimiento económico. Nadie puede dudar de eso, porque ¿sabes por qué te digo? Porque el desarrollo de las fuerzas productivas tiene que ver con el mercado. Pero el mercado no puede pues tener una dictadura absoluta, es ¿no? otra cosa. Claro. Tampoco el Estado puede tener una dictadura absoluta. Así es. Es otra cosa. Tiene que haber un equilibrio. Ahora estamos de acuerdo, claro, en la pregunta que me así es. decías. No, yo te he preguntado tu concepción ideológica. No me has respondido. No, yo sí te he respondido. Te dije que no que sea determinista. Si tú me preguntas, si alguien me pregunta, dije, ¿cuál es tu posición ideológica? Yo soy socialista. Ah, tú eres de izquierda. Soy socialista, ¿no? Pero no soy socialista ni fundamentalista. No creo en estados totalitarios. Yo creo en el socialismo moderno, en ese socialismo en la cual, por ejemplo, el modelo de Bolivia me parece un modelo interesante, donde se respeta la libertad de expresión. Que le llamarían capitalista, porque mira, te digo, Evo no ha movido un solo ápice de las dos cosas fundamentales, los pilares fundamentales de la economía liberal, que es la macroeconomía y la inflación. O sea, ¿no? Así es. Yo creo que al final de las grandes discusiones, el socialismo ruso y el chino fueron derrotados porque le recortó la libertad al hombre, ¿no? Tú no le puedes quitar la libertad. Lo más preciado que el hombre tiene es la libertad, Iván. La propiedad privada, ¿crees en la libertad? Algunos creen que mira, la propiedad privada prácticamente... Socializar la propiedad es buena, porque tú le permites a alguien ingresar a una playa, le permites a alguien disfrutar de los beneficios que puede dar. Ya, pero competitivamente y productivamente baja la propiedad. Claro, lo que yo no estoy de acuerdo es en el Estado totalitario. Ahora, yo digo, y a veces me pregunto y cabildo, pero también el capitalismo también es un Estado totalitario, porque el mercado te impone una dictadura tal que tú no puedes decir, oiga, basta ya. ¿No? O sea, también hay una dictadura de mercado, una dictadura capitalista bastante cruel. Si tú dejarías al capitalismo ser de todo, el capitalismo puede no creer en el Estado, no creer y ser un anarcocapitalista. Pero si tú le das toda la voluntad al Estado, el Estado te puede recortar las libertades fácilmente. Entonces hay que buscar un equilibrio entre el Estado y el mercado. El mercado es fundamentalmente bueno para el crecimiento de la economía. Tú creo que estás por la tercera vía, ¿no? No, ninguna tercera vía. Yo creo que esas cosas... De Alvin Toffler, por ahí creo que te ubico. Yo no sé por ahí. Pero mira, yo te digo una cosa. Para mí lo fundamental es el Estado. Es cómo construimos un Estado mejor. Tú dices, por ejemplo, las industrias extractivas... ¿Un estado de bienestar? Es que necesitamos una... Ahora creo que te veo ya más liberal. Necesitamos una nueva república de iguales. Una república donde tú y yo tengamos las mismas oportunidades que... Ahora ya lo veo más socialista, república de iguales. Es que no es necesario. Es por eso te digo. O sea, necesitamos una educación fundamentalmente que sea de calidad. No puede ser posible. Mira, yo he visto niños, yo he visto, a mí no me pueden engañar, yo he visto niños en el Cusco, niños que viajan desde las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, caminan en medio de los 4.000 metros sobre el nivel. Eso no es justo. ¿Sabes por qué no es justo? Pero es consecuencia del modelo neoliberal. No, es que no puedes decir en consecuencia del modelo neoliberal cuando el Estado ha tenido tanto dinero como para poder invertir en educación. Pero no es cierto eso, porque si el Estado tuviera tanto dinero como... 157 mil millones eso no... A ver, pero eso no resuelve pues el construir hospitales. ¿Cuántos hospitales se puede construir con eso? A ver, ¿cuántas redes viales se puede hacer con eso? No alcanza.
Pero pues. ¿cómo no? Ahora, si tú me dirías, mira, ¿Cómo no se va a alcanzar? ¿Sabes cuánto presupuesto ha tenido en un año el gobierno regional con Javier Alvarado? ¿Sabes cuánto tuvo en un año? 1.000 millones de soles. ¿Sabes lo que se puede hacer con 1.000 millones de soles? Ah, 1.000 millones. Ahora, Pero el te Estado digo, dio 152.000 millones de soles. claro, porque si tuviera, ¿Y por qué el Estado no puede educación, no porque puede si, salud, no porque puede si tuviéramos carreteras? tanto dinero como tú dices, como el Sí, hemos tenido tanto sí, dinero. sí, pero no lo suficiente. Porque si tuviéramos tanto dinero, hubiéramos modernizado pues en una patada el Perú. Pero es que, por eso te digo, ¿qué pasó con Acurio, por ejemplo? Acurio, que fue gobernador regional. Estos niños que viajan ahora, por ejemplo, que mueren en intemperie ahora a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, que mueren por las heladas y el friaje, ¿no se pudo haber solucionado ese tema hace años en vez de ese señor Acurio estar acusado de corrupción como lo ha hecho, por ejemplo, al no construir Pero ¿quiénes han sido los gobiernos? Los gobiernos neoliberales que acusaron a que Fujimori, Ollantumala, Alejandro Toledo, Alan García, todos acusados de corrupción. Pero por eso te digo, o sea, el problema, tu aproximación es que tú empiezas la gran discusión republicana en el gobierno de Alberto Fujimori. Yo no empiezo. Yo creo que el modelo neoliberal, inmerso a la política neoliberal que tenemos, y el Estado no es más, claro, pero es más permisivo. O sea, ha permitido todo este tipo. ¿Por qué? Porque al mercado lo único que le interesa es el capital. O sea, ¿qué le interesa a las grandes transnacionales de nuestro país? Le interesa construir carreteras, interconectar. Pero aún así han construido carreteras. No le interesa el Perú, no le interesa el país, no le interesa. O sea, a ellos lo único que le interesa es que tengan un paraíso, de leyes a favor de ellos, que les exoneren tributos. El caso Odebrecht. Claro, por o sea, ejemplo, el caso, mira, y cuando hablamos de Petrobras, a las mineras, y hablamos de Lula, y hablamos de gobiernos. A las mineras lo único que les interesa es llevarse de la forma más rápida los minerales y dejarnos. Es que eso, mi querido Luis, no es tan cierto. No es tan cierto, y de verdad yo te lo digo. ¿Tú crees que a las mineras les interesa el desarrollo educativo? Mira, hablemos de economía, por ejemplo. A ver. Hablemos de economía. ¿Sabes quién ha hecho más diversificación económica en este país? Las empresas mineras. Eso es que no lo digo yo. Si tú vas, ya, no me puedes creer a mí, oye, Iván, tú eres un neoliberal en esta partida. Llámame como ¿Con qué? ¿Con los proyectos productivos? No me creas a mí, no me creas a mí. No, por este pregunto, con los proyectos productivos. Ha habido el año pasado se han gastado en obras por impuestos 1.500 millones de soles. 1.500 millones. Pero no es nada, pues, para lo que ellos se llevan. No, pero es que, escúchame, es que el principal, el que debería hacer eso es el Estado. Y al final las empresas, como no hay Estado arriba en los Andes, al final el que termina asumiendo eso es las empresas privadas. Lo que te quiero decir debería ser así. El gran Iván, modelo. Debería ser así. El contrato cuando se firma con la empresa transnacional, es decir, el desarrollo social, o sea, tú te encargas minera. Pero ¿por qué se va a encargar una empresa minera de eso cuando es el Estado? Por eso te digo, para mí el problema, por eso te digo, o sea, tú dices el modelo chileno, ya, el modelo chileno. Yo digo que hay otros modelos más importantes que eso donde el Estado sí funciona. El modelo canadiense donde no hay empresas privadas. Creo que tienes toda la razón. Al final tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque al final el Estado somos el recurso humano, y ahí es donde hemos fallado. Te doy la razón, Iván. Hemos fallado porque el Estado debería de poner alto al mercado y el Estado debería poner alto también al propio Estado corrupto. O sea, hay un grupo de peruanos. Mira, según el INEI, de cada 10 peruanos, 7 toleran la corrupción, ¿no? Entonces 3... Debe estar equivocado, yo creo que los 10 aceptan la corrupción. Bueno, así está la estadística, ¿no? Bueno, pasando a otro tema, Iván, ¿cómo ves la campaña regional? Vamos a entrar un poco a la política menuda, como dice mi amigo Roger. ¿Cómo ves la campaña regional? Algún momento, todos saludamos tus aspiraciones también de representarnos. Estabas muy contento, pero creo que también te enfrentaste a las mafias que hay en algunos partidos, ¿no? No, sí, en un momento tuve la posibilidad de ser el candidato. Yo agradezco a la gente que me invitó, agradezco además a la gente que vio con buenos ojos, agradezco además tu comentario positivo al respecto, muchísimas gracias además por el entusiasmo.
Pero yo creo que ¿Cómo finalmente- analizas la política menuda de la región? ¿Ves algo rescatable de todo lo que está ocurriendo, de este circo que a veces nos vemos con el pintado de paredes, con la propaganda? ¿Ves por ahí algo que de rescatar? Políticamente, electoralmente, todavía no veo nada. En los últimos 15 días voy a ver quién podría ser, si me das por ese lado. Pero por el otro lado, por ejemplo, lo que más me preocupa es que yo no veo una propuesta, una propuesta seria a nivel de la provincia, que es finalmente la provincia en la que claro. nosotros vivimos. O sea, no hay un gran proyecto para la provincia de acá 20, 30 años. Mira, Huacho es una ciudad, mira, la región Lima puede ser como un país. ¿Ya? ¿Ya? Mira, Hong Kong, o sea, la región Lima es 15 veces más grande que Hong Kong. Uh-huh. Es, digamos, 10.000 kilómetros menos que Costa Rica. O sea, Tiene una ubicación geográfica. tiene una ubicación fuera de como extraordinaria, o sea, claro. tiene 4 ciudades intermedias. Ninguna región tiene 4 ciudades intermedias como la que tiene. ¿Tú crees que el tren de cercanías sea Yo el lo desarrollo? escribí y, mira, el problema del tren de cercanías no es El un problema también es que ya tienes que dejar de escribir artículos para escribir libros, pues Iván. Ya, un día voy a presentar Mira, el gran problema del tren no es un problema de ahora, es un problema de 1911. ¿Ya? El gran problema, mira, el primer tren que hubo de cercanías fue el tren Lima, que inicialmente iba a ser Lima, Ancón, Huacho, Barranca y finalmente terminó siendo Ancón, Lima, Ancón, Huacho. ¿Ya? Este gran tren se dio justamente por las cosas que estamos pasando ahora. Este tren de cercanías. Ahora nos desechan del proyecto de tren de cercanías, ya no va a existir. Aunque me dicen que cercanías. no, aunque me dicen que creo que lo van a hacer por tramos. Ya, pero no va a existir. O sea, mira, en un principio se dijo que al 2021 iba a estar el tren de cercanías. Eso no era cierto. Claro. El tren de cercanías no iba el tren de cercanías vale un montón de dinero. dinero, o sea, claro. no es un tren de 200 millones de soles, no, es un tren de, creo que... Pero te estás contradiciendo, pues tú me dices que el Estado tiene muchísimo dinero. No, es que el Estado no de, por eso te digo. Que el Estado le sobre el dinero. Yo sí creo que el Estado... Creo que va a ser una licitación para que haya inversión privada, ¿no? Yo lo que creo es que, a ver, mira, por eso te digo, o sea, ¿sabes lo que decían los? Yo ahí sí soy absolutamente chino, ¿ah? ¿Ya? A mí no me digas que yo soy absolutamente chino. A ver. ¿Sabes lo que dicen los chinos? ¿Ya? Uh-huh. Yo he estado leyendo hace mucho tiempo, leí un libro muy interesante sobre los intelectuales de China. ¿Qué decían? ¿Cuál era el debate en China? Los intelectuales de China decían que no es que no importa ese de los ratones, no tiene nada que ver. Es que si había un problema, el gran objetivo era solucionarlo. ¿Me entiendes? Y si solucionaba una empresa privada, que solucione. Si solucionaba una empresa estatal, era que lo solucione. ¿Sabes cuándo se dio ese debate? Uh-huh. Cuando se empiezan a construir las grandes carreteras chinas. Las grandes carreteras chinas no le pertenecen al Estado, le pertenecen a la empresa privada, las grandes carreteras chinas. Uh-huh. Entonces, yo creo que en este asunto debería estar incluido una APP, una alianza público-privada, sea, digamos, donde el Estado tenga un accionariado. Yo no sé cuál es el diseño institucional en eso, pero yo sí creo que el Estado no tiene, el Estado no tiene los recursos para inyectar en ese proyecto porque es demasiado costoso y demasiado riesgoso, y quien debería asumir, creo yo, debería ser en esa parte de la empresa privada. Creo que va a ser el camino, ¿no? Si fracasa, Uh-huh. bueno, que fracase en el Estado. No, pero para los chinos, pues un tren de cercanías en estos tiempos no pero es nada, no quieren hacerlo, si lo quisieran hacer, lo hubiesen hecho hace rato, pero no ven lo negocio. que pasa es que, claro, los chinos también son costo-beneficio. Claro, no ven, o sea, es que cualquier empresa privada va a venir y Claro. va a decir, oye, acá hay negocio, bueno, no hay negocio. En ese tren de cercanías no es justamente negocio porque el Estado, yo sí creo Pero que si le das ese tren de cercanía concesionado a 50 años, ahí sí es negocio. Pero no solamente concesionado, tiene que además subsidiarlo el Estado. Mira, ahí te digo una cosa, yo sí, ahí soy absolutamente estatal, ¿ah? No me digas que no me digas que no. Ahora, mira, es que de verdad. Con razón, este tiene las dos cañones. No, Estado y mercado. Mira. Yo te voy a contar. Mira. Yo estaba leyendo un libro que se llama así, algo así como cómo se construyen, ¿ya? El libro se llama Cómo se construyen, algo así. Mira, Thomas Jefferson, el segundo presidente norteamericano, compró la Luisiana francesa. La Luisiana francesa, mira, Estados Unidos era una hilera de 13 colonias, ¿ya? Claro. Entonces llega a Washington en 1801 o 1802, cuando el apogeo de Napoleón, como Jefferson había sido embajador en Francia, va y la gente de Jefferson
le ofrece venderles las Luisianas, porque la gente de Napoleón ¿Ya? quería dinero para la campaña napoleónica de las guerras napoleónicas en Europa. Y los economistas, los que tú llamarías neoliberales, los economistas le dicen a Jefferson, no compres las Luisianas, porque va a traer déficit, va a traer inflación. Y Jefferson, ¿sabes lo que dijo? Dijo, nosotros vamos a comprar la Luisiana francesa. Cuando Jefferson, la gran extensión de Estados Unidos hacia el Pacífico se da en esa compra de Luisiana. De Luisiana salen, si no me equivoco, 12 o 11 estados más. Era tan grande, tan gigantesco que salen 11 estados. Claro, las vías de comunicación y las vías de transporte son las que hacen la explosión demográfica. Estados Unidos, sin esa decisión, si Estados Unidos se hubiese quedado en ese hilera y Jefferson le hubiese hecho caso a los economistas y decir, no lo compro porque esto que hay inflación, pues ahí estamos mal. La gran decisión es una gran decisión de Estado. Esos hombres de Estado son los que necesita el país. Claro. Mira, otro ejemplo. Eso es para terminar. Kubitschek en Brasil, ¿no? Kubitschek dijo, oye, voy a hacer 32 puntos en 5 años. Brasil tiene que crecer, en 5 años tenemos que hacer lo que no se hizo en 20 años. Y Kubitschek dijo, presento al Congreso 32 propuestas. Y Kubitschek dijo, pero puede ser una más. La 33 es la gran construcción de una nueva capital que se llamó Brasilia. Y Kubitschek en 5 años construyó Brasilia e alcanzó los puntos importantes en las grandes. Gracias a al Estado fundamentalmente. Claro. A las decisiones de interconectar las vías, de llevar. Pero gracias a él, o sea, si no hay una visión política en el desarrollo, hacia el futuro. Si no hay una visión de Estado en el desarrollo, de nada te vale pelearte con el mercado o no pelearte con el mercado, de nada te. Mira, hay países, por ejemplo Nigeria. Hay países en los que el Estado tiene empresas públicas y viven una olla de corrupción. Una olla de corrupción. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que eso ya lo hemos discutido. Estoy totalmente de acuerdo que no va a cambiar el país si no cambia el Estado. La institución más importante, fracturado en nuestro país, es la familia. Si la familia no la volvemos nuevamente a fortalecer, a reconstruir, vamos a seguir mal. Si nosotros, las instituciones formativas como el colegio, como la universidad, así es. Todo eso, totalmente de acuerdo. Eso pues va a tomar su tiempo. Terminó la conversación. Ya como lector, te voy a hacer algunas preguntas. A ver, mi amigo Iván es un gran lector. A ver, entre Noam Chomsky, algo relacionado a tu profesión, entre Noam Chomsky y el doctor Goebbels, ¿quién es tu preferido para establecer No, los dos son... No, pues tienes que... Los dos son... Mira, pero te digo, Goebbels creía en el Estado fuerte, en el Estado corporativo. ¿No? Y Chomsky no cree en el mercado. Claro, es un intelectual muy disidente. No, pero yo me refiero a las leyes que ellos han establecido para la propaganda, para... Mira, yo no sé si las 11 leyes de Goebbels sean verdad. Yo me parece que Goebbels es un hombre... ¿No crees que sean verdad? Se aplican en todo. Sí, pero, el mercado aplica las 11 leyes de Goebbels. Sí, pero a Goebbels le tienen tanto que lo ven como un dios. El otro día conversaba hace muchos años con una profesora experta en publicidad. Entonces ya dijiste. Entonces tú te inclinas más por Chomsky, las leyes de Chomsky. No, me decía, ¿sabes qué? Me decía, a Goebbels le han tirado todo como si Goebbels fuese... Fue fanfarrón, no fue un estratega. Ahora, Chomsky los judíos dicen eso. Ahora, Chomsky es un intelectual de polendas. Chomsky ha hecho un gran descubrimiento. Tiene sus propias leyes de la comunicación. Tiene sus propias leyes de la comunicación. Él cree en toda la trama, en el Club Bilderberg y esas cosas. Yo no creo en esas cosas. En el tema conspirativo. ¿no? Yo no creo en esas cosas. Pero sí existen, pues, ¿no? Organizaciones secretas sí existen. Es que organizaciones secretas siempre han existido en todas partes. Aquí o allá, de repente tú tienes pero un grupo de chat en WhatsApp y es una organización para querer gobernar el mundo. Claro, magnificarlas tampoco. A ver, vamos al tema de estrategias. ¿Sun Tzu o von Clausewitz? Ambos, los dos son von Clausewitz. A mí me parecía que von Clausewitz
es un gran prusiano, ¿no? En la estrategia política. Sun Tzu es una visión más holística, ¿no? Y Sun Tzu es evidentemente, quien quiere estudiar las artes de la guerra definitivamente tiene que estudiar. Los dos. Los dos, yo creo yo. El otro es un monárquico, yo no soy un entonces monárquico. va un poco de poesía, entonces, ¿Neruda o Vallejo? Yo no sé, ahí sí ya me agarraste. Yo creo que ambos tienen lo suyo. Yo soy un vallejiano, pero también me encanta el canto general. Esa parte donde dice, hay una parte fantástica cuando en el canto general de Neruda dice, en principio eran las, antes de la peluca y la casaca eran las ondas raídas, ¿no? Donde el cóndor... Claro. A ver, música, ¿Pablo de Lucía o los cantos gregorianos? No, de Lucía, ¿no? Gregoriano. Muy bien, hemos terminado este diálogo con Iván, un hombre muy culto. Gracias, por favor, espero algún día retornes a esa inquietud política, no te absorbas en el mundo académico, laboral. Necesitamos de hombres visionarios, tan preparados, académicos. Iván, conocí a tu tío. El tío chino. Claro, yo tengo y algún día te la voy a entregar cuando te portes bien. Yo sí lo llegué a entrevistar. Tengo una entrevista de aproximadamente media hora al chino, muy querido, ¿no? ¿Le preguntaste esto de Estado de Mercado? ¿No? Sí, hablamos de Vasconcelos, hablamos de Él además fue muy vasconcelista, ¿no? Claro, hablamos de la prista, Víctor Raúl, ¿no? No, ¿cómo se llama este señor? ¿El filósofo? Ya se me fue Antenor Orrego. Claro. Antenor Orrego. Es que en realidad el lámpara nace por aquí. Hablamos de Antenor Orrego, de Vasconcelos y de Bolívar. Bolívar es un tema. A mí me encanta hablar de Bolívar, a pesar de que hay gente que no odia a Bolívar. Pero escucharlo, escucharlo al Chino Arenas, hablar, es verlo transformarse a un joven, ¿no? Sí, claro. Él me enseñó política, ¿sabes? Una vez me dijo, yo le digo, oye, una vez yo llegué con un libro, ahí estábamos en la casa de una tía, llegó y lo fui a visitar. Y me dijo, oye, tú a ti que te gusta leer y tú que dices que quieres ser político y te gusta que eres... ¿Qué es la política? Le digo, para mí la política es estrategia política, no es militancia. Tú te olvidas, me dijo, la política no es esas cosas. Entonces, ¿pero qué es la política? La política es una cosa fácil, me dijo, la política es servir a la gente. Práctico, ¿no? Y totalmente práctico. Además, yo después lo vuelvo a encontrar, hay una famosa frase de Mao, que probablemente mis amigos neoliberales que detestarán, pero Mao decía servir a la gente de todo corazón, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que la política es servir. No le va a gustar eso a tu amigo Aldo. Oye, ¿cómo así entre nos, cómo así te has hecho amistad con Aldo? Porque te ves bien abrazado. Yo puedo entrevistar, no es precisamente una gran... ¿Te escribes en un blog El Montonero? ¿No? Sí, ¿Colaboras? Escribo, que trabajaba primero ahí, luego ahora escribo casi todas las semanas ahí en El Montonero. Es un blog libertario de derechas, que creen en el mercado. Y fíjate, yo escribo ahí con total libertad, no me dicen nada, no me dicen que... Tienes tú una visión más integral pues de la vida, ¿no? Me parece muy bien. Y lo que me sorprendió, ¿cómo conoces a Satanás? ¿Cómo conoces a Cipriani? Yo no me tomo esa... Yo lo estoy fastidiando, pero ¿cómo conoces a Cipriani? Cipriani representa, mira, mucha gente, de verdad... ¿No lo conoce? Yo lo conozco a Cipriani, lo conocí por la entrevista que hicimos una vez, pero Cipriani es, mira, yo creo que al margen de todas sus... ¿Es culto? ¿Conoce? Yo creo que, mira, eso quería conversar contigo. Al margen de tú poder tener diferencias con una persona... Tenemos diferencias por lo que hemos visto, pero no lo conocemos, yo no lo conozco. Pero es una persona muy culta, es una persona muy preparada. Yo no pensé cuando yo conocí a Cipriani, a Monseñor, que cuando iba a hacer ¿sabes? Hablamos de una cosa fundamental. ¿Es tolerante para...? Sí, completamente. Es que hablamos de una cosa fundamental. Dijo, hablamos de religión y del futuro. Y dijo el siglo XXI, dijo, ¿será un siglo de religión o no será? Como lo dijo un filósofo francés. Yo le dije, André Malraux. Me dijo, sí, ¿cómo lo sabes? Entonces sí, porque esa es una tesis que... Entonces, es un tipo muy preparado. Muy preparado. Yo al margen de si la gente lo quiere o no lo quiere,
Hay un respeto académico. Yo tengo no solamente académico, es un respeto personal. Yo además soy católico y yo creo que el catolicismo es una pieza fundamental en la historia de la República. Todas las religiones, ¿no? Ayudan a regular el desborde popular. Pero no existiría el Perú si no existiría el cristianismo, y yo sí tengo mucho respeto a la investidura de Monsignor Cipriani como Monsignor Iglesias. Él además es un príncipe de la Iglesia, ¿sabías, no? Claro. Él es un príncipe. Él es un príncipe según el derecho canónico. Según el Opus Dei también. O sea, según el derecho canónico, todos los... Ya se acabó su principato, entonces. Su principado sí, se pero acabó. hace 75 años, ¿no? Entra otro príncipe de la Iglesia que probablemente a ti te va a hacer mejor que entra la izquierda, ¿no? Yo creo que sí son importantes las instituciones religiosas. No profeso ninguna. Mi mamá creo que me bautizó no con agua bendita, sino con un poco de azufre. De repente Satanás eres tú Iván Arenas, ojalá que no pasen otros 5 años no creas. y podamos tener una conversación como la que hemos tenido. Estamos teniendo una gran conversación. O sea, que la gente... Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, yo sí, a los 33 años que tengo, debo decir de que es momento de que lo que al final hemos concluido, de que el Estado debe cambiar en base a personas que tienen las cosas claras y personas que se van preparando día a día para asumirlas. Dios mediante, ojalá algún momento pueda verte en un cargo importante, según una elección popular, pero... Con tu apoyo además, ¿no? Por supuesto, pero tienes que aplicar pues más a Joseph Goebbels. ¿Ah? Yo soy una persona, como ya verás, trato de hacer que la gente, digamos, trato de ser honesto con la gente, y con esto hay una famosa frase, no quiero seguir, pero trato de ser lo más honesto posible, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Estimados amigos, así hemos finalizado Prensa Libre. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. No hemos dedicado análisis a la política menuda de ponerle la fotografía de cada candidato, porque con Iván no se puede hacer eso debido a que Iván está en otro nivel. No, por supuesto, ¿no? La política menuda tal vez es para otro análisis, pero acá tenemos que hablar de ideas universales. Hay que reconocer, hablar como un intelectual, es prepararse también, y lo que el Perú necesita es eso. Lo que el Perú necesita es jóvenes que decía José Ingenieros, el maestro de la juventud, jóvenes que puedan prepararse hasta la muerte, ¿no? Para poder tener ese estado que todos soñamos, un estado de bienestar, de tranquilidad y un estado de felicidad, aunque esas aspiraciones ya son de otro mundo. Estéticas probablemente, ¿no? Bien, muchas gracias. Muchas gracias.